Y aunque también por este lado. Sí, mi pelo suele ser más lindo, pero... Pero te peluqueaste. El mío. No, me la No, veo no, y el cabello, mañana va a estar lindo. Es una cuestión Sí, de... Lo que es. Yo Sí. me estoy menos 3 meses de barba. Pero bueno, No, vamos. sí, exacto, o sea, no tomamos la foto de, No, ese día del no. Alex de los 20 años. No, el Alex sin barba ni nada. Pero estás suficientemente joven. Sí, estoy en este punto pues de la Juventus. Pero bueno, Eso. salud por Salud. otra rama. Por la misma rama o otra versión de la misma rama. Sí, pues, está un poquito más arribita de la rama de la vez pasada. Eso. Segundo capítulo para hablar de formatos físicos. Fermatos. Vas a poner a Jack a que hable. Sí, voy a poner a Jack que hable. Vale, Jack. Y pues nada, quedamos un poco en el tema de cuál es, o sea, de cómo nos habíamos relacionado un poco nosotros y cómo se había relacionado, cómo sentíamos que se relacionaba un poco cada formato con lo que fue culturalmente algunas expresiones. Llegamos a hablar del tema de la piratería. Me parece que ese es un punto muy interesante para que fue una mezcla de lo que fue lo que era la piratería antes de lo digital y lo que fue la piratería después de lo digital, ¿cierto? ¿Qué defines por piratería, claro? En relación, Sí. eso, en relación Exacto. a que, yo no estoy consumiendo el producto con marca, estoy consumiendo un producto a partir de una reproducción, de una copia, que no está de alguna forma pues como legalizada, pues muy entre comillas. Vamos a terminar hablando de Walter Benjamin. Muy legalizada, muy entre comillas, pero que en últimas, lo que decía Fer pues la vez pasada, o sea, los músicos y en general los artistas no se preocupaban por eso en relación a que era una forma en la que todos nos acercábamos a eso. De hecho, es ¿Cierto? como los bootlegs eran piratería. Y la gran mayoría de las bandas asumían que el bootleg era la manera en que muchos adolescentes conocían una banda. Pues, Y los normal. bootlegs pasaban en todo, lo que yo les decía ahorita del tema Sí, de los total. bootlegs, en los juguetes, o sea, todos los juguetes de los 80, ¿sí? de las series animadas de las que hemos hablado, Mauro y yo, tenían bootlegs. O sea, habían sobre todo lo que era He-Man y los Amos del Universo, que sacó muchísimos juguetes, y lo que era Transformers, que sacaban muchísimos juguetes, tenían bootlegs en Latinoamérica, porque obviamente, Claro. o sea, no era un fácil acceso para la familia promedio tener el tema económico para poder acceder pues como a los juguetes originales. No, simplemente no existía. Sí, no existía. O sea, yo tengo un Transformer, pero de los otros también tuve. Pero el Transformer lo tuve porque me lo trajo una familiar Claro, de Sí, Estados de Estados Unidos. Unidos. Yo tuve un Leono y un Munra comprados en San Andresito. Ese es ¿Cierto? Así comprados en Creo San que Andresito. todos y tuvimos. los bootlegs eran los mutantes. Sí, O sea, tenían como 2, 3 mutantes que eran bootlegs. Todos tuvimos algo traído de Maicao. Eso, todos. Y eso va a un montón de cosas. Los libros también. O sea, ¿quién no leyó un montón de cosas inicialmente en fotocopias? Y yo honestamente me vine a dar cuenta muchos años después, pues no las fotocopias obviamente, pero sí que compré libros que no eran originales, Que no eran originales, de que eran alguna piratas. editorial trucha. Ujú. Sí, pues. Que eran lo sobre todo- que llamaríamos en ese momento sobre todo piratas. clásicos. Sí, sí. que pues obviamente seguramente no tenían que pagar derechos y lo que Claro, fuera, pero igual eran, claro, eran no tienen versiones derechos. muy extrañas, pues como traducciones revisadas por universitarios, era una cosa muy extraña, eso pasaba mucho en los bootlegs de los libros. Claro, entonces el tema es, eso era un relacionamiento y probablemente ningún artista de ningún medio, sea música, escritura, cine, televisión, lo que sea. Es más, el tema en pintura y en escultura, las reproducciones han existido desde siempre, ¿cierto? La fotografía hizo mucho tema de reproducciones en cuanto al arte, a la pintura, y acercó la pintura a muchas personas, ¿cierto? Quienes no tuvieron un montón de reproducciones de cuadros, o inclusive creo que lo que le pasó a los gemelos no se habían dado cuenta que tenían un Guayasamil original, ¿no? Sí, es muy posible, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, estamos acostumbrados a las reproducciones, o sea, no era una cosa pues como... Y de repente, eso fue como finales de los 2000, cuando el tema del Napster, surgió todo el asunto de ponerle ese comillado a la piratería
y ese Esto no lo, está lo bien. horrible, el monstruo de la piratería. Claro. Y me encanta Nos esa está, obsesión, nos esa está obsesión. arruinando la Estás piratería. dándole en la cabeza al artista y después de que uno se sienta es como, ¿al artista? Ajá, ¿Ah, sí? ajá, ajá. No, Mira que, no por tiene nada que ejemplo, ver con No, eso. cero. Por ejemplo, El artista casi no recibe plata de voz. yo tengo, no sé, al 70 menos, años. Al menos el espíritu, pues sí. como 114. Pero al menos tengo libros Taschen. Pero Play, es, fair play. pero no. Yo tengo una agenda Taschen regalada. Pero el tema es que Taschen, precisamente, el man creó esa Ese formato. La colección y el formato. esa sí, colección pues, porque eso es- para acercarle el arte a la gente. Claro, porque eran reproducciones. Exacto, Sí. exacto. Porque O sea, tú podías coger y desprender el libro Taschen. o sea, y marcar cuadros. ya existían los libros de arte antes, pero eran absurdamente caros. Sí, eran muchísimo más caros de lo que en este momento son los Taschen. Pues. Exacto, y, Sí, vamos y a el ver. man dice como, no, venga, vamos a divulgar el arte, o sea, la gente quiere ver los cuadros de Dalí. Bueno, mostrémosle los Que ese es el tema. divulgación. Empecemos Pues, por el sí. derecho. ¿Qué significa Taschen? No sé qué Taschen es una palabra alemana. Oh, Básicamente es como bolso o bolsillo, pues como algo que puedes cargar fácil. que los alemanes Bien. tienen una Que palabra para básicamente todo, pues. todos conocemos las colecciones de pocket size y de bolsillo de la editorial. Yo tengo un movie Eso book era que Taschen. me regalaron pues. Taschen era eso inicialmente, era no tienes como tener un libro de arte de medio metro, yo te puedo vender uno De bolsillo. 30 centímetros. Bueno, y voy a conectar con lo que con el programa anterior, porque Taschen tiene dos líneas. Y tú sabes de qué estoy hablando. Tiene dos líneas. Tiene la línea de arte y la línea de erotismo. Sí. Ambas son muy buenas, pues realmente. Claro. Porque la curaduría No, pero de alguien ellos cercano tiene esos libros. Sí, sí, sí. Sí, sí, y la curaduría no es buena. Absurdamente cercano. Absurdamente cercano y absurdamente y se ven absurdamente grandes los libros Sí, sí. de No solo los libros. Sí, sí. Pero es eso. O sea, el man tenía esos dos intereses y el man saca la O sea, pero es un acercamiento, ese es el punto. Y eso siempre fue, o sea, lo que en este momento se llama piratería, ¿cierto? Era un acercamiento o sea, era como acercar a otras personas. Lo que pasa es que el man Los es el intermedio. productos. El man es el intermedio, porque claro, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, por ejemplo, cuando nosotros éramos adolescentes, si nosotros buscábamos el disco en long play, valía 7.000 pesos. Ajá. Y el CD valía 14.000, 15.000 pesos. Ajá. Sí. Pero la producción de CD era absurdamente más barata que la producción de long play. Sí. Sí. O sea que la Lo sigue siendo, ganancia, realmente, lo sigue sí, siendo. claro, Ajá. claro. La ganancia del CD, Era una cosa muy amplia, o sea, el margen de ganancia de la disquera era amplísimo. La novedad. No el del artista. no, el no, de la el disquera. artista No siempre el del ha artista, ganado- el de la disquera. Menos de lo que pensamos. Ajá. o sea, voy a poner el caso de Kiss. O sea, estamos hablando de Kiss. Y Kiss vivía... Satan's Service. Kids in Satan's Service. Sí, sí. Ellos vivían de los conciertos porque las disqueras no les daban lo suficiente para... O sea, ellos llegaron al punto de estar en un país extranjero llamando a alguien a decirle, hey, préstame plata que... O sea, y es Kiss. Que siempre juramos que el glamour de las giras es gente que está ganando un montón y... No. Y en realidad no, pues, No. pero era eso, o sea, como que las disqueras asumieron esa posición y fueron las que nos vendieron esa posición de lo oscuro de la piratería, porque en Claro. realidad era otra cosa. Era lo que decíamos, era compartir, era un sentido de comunidad pues frente a eso. Y vamos a ser honestos, lo que nosotros en su momento asumimos y consumimos de alguna forma pirata, así en muy entre comillas, terminamos comprándolo después original, Sí, claro. para tener la calidad que sentíamos que merecía eso. No, y era una cosa que iba más allá, porque es que una cosa es que tú veas la carátula de un disco, voy a poner, del Power Slave de Iron Maiden, Ujú. Sí. que lo veas de 10 centímetros, y otra cosa es que El lo mini. veas
Que lo veas. Que lo veas de verdad. Exacto, Que lo veas. exacto. Ajá. Y que te pilles al Indiana Jones por ahí Ajá. dibujadito. Y que pues seguramente el cuadro original sea de 1,5 metros por 1,5 metros, Ah, ¿no? como de pues, un metro al sí, menos. una Por ahí cosa, al pues, menos. sí, que es la manera en que se hacía el arte en esa manera. Era, Entonces uno no solo estaba comprando la música, uno estaba comprando el arte que rodeaba la Claro. música. un Pero objeto coleccionable completo. el tema de compartir me parece que es una cosa que es muy importante y el tema de la creación de comunidad. Y eso nos ha perdido en algunas cosas. Digamos, a mí me gusta mucho lo que hace AFID de el intercambio literario que ellos hacen. Eso lo hacen como cada año, como 2 veces al año. Y es que vos llevas libros que tú ya leíste y ya no quieres tener de pronto en tu colección. Los llevas, Sí, te ponen, digamos, como que el sello, te lo reciben y te dan bonos y te dicen, listo, puedes entrar aquí a este espacio y ahí hay otros libros usados y puedes coger los bonos, pues como que te dan, pues como bonos. Sí, la filosofía del libro barco. Exactamente. O sea, jugar a eso. Y en eso siempre fue el tema de los formatos físicos, siempre estuvo así. Siempre estuvo el compartir en los formatos físicos. Todos hicimos intercambios. Sí. Fuera permanentes o fuera de yo te presto tal disco para que lo grabes, pero dame uno mientras tanto y cuando me lo devuelvas, entonces yo te devuelvo el tuyo. Y cada uno queda con su, o sea, cada uno queda con su material, porque Claro. entonces yo lo grabé del tuyo, tú grabaste el mío del otro, ninguno de los dos lo tenía, ahora los dos tenemos algo. Ajá. Bien, bien. Y pasa una cosa ahí. Porque hay 3 cosas que son muy susceptibles de perderse en la vida. El lapicero, La el candela. encendedor y el libro. El briquet. Sí, El ¿cómo era? briquet y el libro. ¿Cómo era? ¿Quién más es el que presta libros o el que los devuelve? Eso. Entonces, yo, por ejemplo, desarrollé la sana costumbre de... Regalar libros. No, Robarlos. Ah, contrapresto. O sea, Sí, yo claro. te presto uno, tú Sí, tú me Sí, prestas uno. exacto. Exacto. El Y me he intercambio- conseguido unos libros muy buenos de cuenta de eso. Que aún probablemente está en la biblioteca de Mauro. Sí, exacto. Sí, exacto. seguramente, pero era una cuestión de... Entonces un estudiante me Seguridad. dice, profe, usted tiene, a ver, yo me acuerdo cuál era. ¿Usted tiene opio en las nubes? Y yo le dije, sí, yo tengo opio en las nubes. Se le tiene. Y entonces, Yo préstemelo. tengo Y yo, ¿y usted qué me presta en contraprestación? Ay, ¿cómo así? Sí, es que yo solo contrapresto libros. Y me dijo, yo tengo un libro de entrevistas a gente muy tesa, filósofos, hablando de Blade Runner. Ok. Me gusta tu actitud. Entonces uno dice eso. Como no solamente ya ganaste la materia, sino que sí te va a prestar libros. Sí, entonces como que, es que, ay, profe, es que se me dañó el libro de opio en las nubes. Y yo, ¡oh! ¡No! Se dañó tu libro de opio en las nubes. Porque el mío de entrevistas de Blade Runner está entero. Pero eso sí, digamos como que estaba Sí, en tiene el todo el tema sentido del físico, que es la parte que me raya de los digitales. Si es que el intercambio no existe ahí. No. Pues, no, Bueno, y el intercambio Yo le puedo- existió en su momento. Espera. Yo le puedo enviar el Existió. disco. En su momento el intercambio digital existió porque, Sí, claro. porque se podían compartir cuentas de muchas cosas. Y el MP3. No, y porque yo por lo menos por Messenger sí llegué a enviar muchas veces MP3 y casi que álbumes completos. Claro. Archivo por archivo. Sí, es Claro, cierto. o sea, mi Fui, pero canción- volvíamos al fui mismo. testigo de una envía de Argentina como de 4 canciones. Sí, es cierto. Como De John por Mayer. 2 horas, creo, en vivo. pues. Sí, es cierto. mi canción favorita de Supertramp la conocí porque una vez en la universidad alguien tenía ese disco que yo no conocía de Supertramp y es como que, ay, está en MP3, cópielo. O sea, sí Sí, existió. inicialmente. Yo Inicialmente tuve existió. muchas carpetas y me pasaba horas enteras nomenclando todo con Sí. la nomenclatura mía. Pues como que yo sabía tengo el número del track, que guión bajo, que yo no uso mayúsculas, que no sé, o sea, marica. Camilo Bathory, que sé que nos escuchas bastante, no eras el único neurótico que hacía Ah. ese tipo de cosas y marcando, quedar una macro en Excel para Y después- marcar todos los álbumes. Y los después MP3s. cuando bajé los programas hechos por programadores que me permitían editar la metadata para que en la metadata quedara que el archivo había pasado por mis manos, por ejemplo. Wow. Maravilloso. Maravilloso. Claro, pero entonces ahora en este Yo momento, nunca llegué hasta allá. No, marica, estamos hablando de... con el tema de los servicios de streaming no tenemos nada.
Uno no es dueño de nada. No. Dueño de qué? Volvemos a... ¿Dueño de qué? En el capítulo anterior. Y sí, no es dueño de nada. No, literal. Y el tema, hay varios temas frustrantes, ¿no? El primero es, lo que uno quiere ver no está, en ninguna. En ninguna. En ninguna. O tengo que alquilarlo. O sea, tengo que pagar más de lo que pago. O sea, ya estoy pagando. Ajá, pero tengo que pagar más de lo que pago para poder alquilarlo, ¿cierto? Y lo otro es, yo vi la semana pasada que estaba esto y lo quería ver, y voy esta semana y ya no está. Ya no está. No vamos tan lejos. Ya es de otra empresa, ya con los derechos los compró no sé quién putas. No vamos tan lejos. Cuando hablamos de Monty Python, Ajá, que lo de Netflix, Lo de en la Netflix serie. estaba casi todo. Ajá. exacto, y yo hablé del Flying Circus. Y ya no está. Ya no está. Ya no está. No está. No. Ah, bueno, y lo otro, antes uno podía compartir cuentas de Netflix, de Prime, de... Todo. Estaban los perfiles de Spotify, se podían compartir cuentas incluso. Al principio sí. Muy al principio, pero Sí, ya sí, no, en este momento eso no. no duró tanto, pero sí, en Netflix sobre todo si era un asunto de no estaba el perfil de usuario, era tenés la contraseña, puedes entrar. Ujú. Ya. Sí, luego quedaron los perfiles y listo. Pero no había restricciones. Y Ahora era sí. como, hay varias personas conectadas al tiempo, está bien, es la misma cuenta, entraron con la misma contraseña y de repente, Ya, ¿no? no mi ciela, todo se fue Entonces, todo se fue un poco al carajo al... y el asunto es, ya no somos dueños De nada. de nada en ese sentido. Lo que vuelve al asunto de por qué algunos preferimos tener el formato físico. O sea, yo tengo una colección, no es grande, es una colección bastante pequeña realmente de DVDs. ¿Cierto? Volvamos a esto. Yo tengo una colección bastante pequeña de DVDs y de vinilos, pero vaya a leer los libros. Cada quien tiene sus obsesiones, pues como... Claro. Sí. No, Y los sí, muñecos, o sea, los hijueputas Optimus Prime en 70 Claro, distintos. y los cómics pues también que pues... Sí, claro, No, hay y- cosas de otra cosas. Pues, Y son los usos también, porque por ejemplo, en estos días estaba a punto de iniciar clase de historia del documental y no sé por qué me dio por poner una canción de Mekong Delta. ¿De quién? Exacto, de Mekong Delta. Una banda alemana de thrash progresivo. Mecom suena como que son hongos haciendo... No, Mekong Delta es el significado es el delta del Mekong, que es un río que queda en Vietnam. Ok. O sea, porque a los alemanes también les gusta lo de vamos a ponernos polémicos. Entonces esta banda se va a llamar el delta del Mekong. Ay, uy. Entonces estaba poniendo yo la canción ahí, tran, entró un estudiante y profe, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, eso es Mekong Delta. Mekong Delta, sí, la canción se llama no sé qué, y empieza él a buscarlo en todas las plataformas de streaming. y casi no la encuentra. Ok. Que en general creo que los que uno siempre encuentra todo en YouTube, en baja, en algún canal Ujú. que no es el oficial. Exacto. Pero si no está ni siquiera en YouTube, es como, amigo. Claro. Ahora, O sea, me serie Z absoluto en lo que sea. exacto. Y lo tengo en long play, Sí, sí, pero lo tengo en long play. claro. Claro, pero eso es como el asunto de, bueno, a ver, muchos de los cómics que yo he leído han sido digitales inicialmente, pues porque no se había el acceso. Así pues, conocimos todo en los 90. exacto, el cómic no se vendía, pues no se editaba pues casi en Latinoamérica. Editorial Beat vino a editar algunas cosas en los 2000 después en México, que fue una cosa excelente. En Argentina también editó varias cosas interesantes, inclusive de manga, se aprendió a editar cosas de manga. Sobre todo por el éxito de Evangelion, ¿cierto? Claro. Sí. Y Samurai X, pues como, y Ranma y medio. Pero el asunto es como que empezaron a tener algunos pinitos de acceso, pero casi todo era de digital y muchas veces obviamente subtitulado o doblado por puros temas de fans. O sea, era un tema de comunidad ahí y estaba en los comienzos de lo digital. Ustedes han bajado archivos.str o stb sí. de subtítulos hechos por fans. Sí. Sí. Eso era cuando uno bajaba películas Que es que una era belleza. como, esto es tan ruso, pero hay un fan que hizo los subtítulos. Sí. Uy. Es que te amo, arroba, Sí, 345.000, pues. subdx.com. Ajá, sí. Sí, yo Pues, de una película de Leo Carax, por ejemplo. Es como Claro, pero eso porque hizo que a uno... pesar de que mi apellido es Franco,
sé decir oui y petit. Y ya, y se me acabó el repertorio. Pero entonces el asunto es que eso también hizo lo que hablamos la otra vez. Digamos, cuando empezamos, accedimos a Jarmusch por muerto. Sí, Claro. Y luego vimos lo anterior. sí. Sí, es que antes no. Pues, Entonces era, accedimos a estas cosas, ¿cierto? En un momento pues como específico y luego, Gracias a los cineclubs. gracias a cineclubs, gracias a cierto esquema de comunidad. Que de hecho el Y cineclub luego es llegamos a pirata. otras cosas. El cineclub es Completamente. pirata. depende, sí, pues el cineclub universitario. Sí, El cineclub universitario es pirata. Y eso es Yo, un centro comunitario. yo me acuerdo de haber crecido con el cineclub universitario, la Universidad de Antioquia, vi cualquier cosa que no pude haber visto nunca y después Absolutamente. fue que me di cuenta de los cineclubes de Cali en los 70s con Caicedo. Ah, Caicedo, sí. Claro, Caicedo hizo muchos Claro. cineclubes. Y Pero eso- primero conocí el cineclub Y- de la y- Antioquia. Y eso era cine, o Sí, sí, sea, exacto, sí. la proyección en cine, no Claro. era un VHS en un video BIM, no, era cine. Sí, y el asunto es que, o sea, como que ese tema de comunidad está completamente perdido en el streaming. Hay algunos intentos que ha hecho el streaming de como de, vamos a ver alguna película compartida, ¿cierto? O sea, como que Bueno. voy a ver algo compartido con alguien. Eso fue uno de las caras bonitas de la pandemia. Las La caras pandemia bonitas sí de mi generó gente ese bella. tipo de cosas. Sí. O sea, por ejemplo, recuerdo que creo que fue el Colombo el que durante un tiempo, o sea, como ponerle 2 semanas, dijo, este es nuestro catálogo digital. Sí, Ah, es cierto. Hubo muchas Vea. plataformas que abrieron por semanas, por lo menos las semanas más perras del encierro, hubo un montón de cosas abiertas. Sí, Pero es que, perdón, estaba en otra dimensión, como me pasa usualmente por ¿Nos sorprende? o no, No nos sorprende. por una cosa específica. Estaba pensando, si compras un CD y te sientas a escucharlo y luego compras la suscripción a Tidal y lo escuchas por Bluetooth al equipo de sonido y luego bajas algo en Tidal en máxima, en hi-fi y lo transmites por cable, hay un montón de diferencias sustanciales en la calidad con la que estás escuchando la música, ¿sí? Que equivalen a posiblemente lo que pasó cuando escuchabas en cassette, cuando escuchabas en vinilo y cuando escuchabas en CD. Se siente. Después de que uno, no tienes que ser un experto, después de un tiempo de estar escuchando música en tu equipo de sonido, notas cuando algo no está lo suficientemente bien. Ok. Y estaba pensando en la... sí, uno extraña. Es uno que no dice, hay algo que... O Uno me falta... extraña. Es muy extraño, es como me falta un sonido específico, me falta una guitarra que hacía una melodía, me falta... hay cositas que uno inconsciente o inconscientemente o conscientemente uno lo nota. No, y voy a hacer también aquí un comentario que de hecho es muy a propósito del tema. Y es cuando llegó la moda de los ayúdenme aquí. Entonces eran los remasters. Uy, no, que es que uno pone la canción y uno... Esto no es lo que recuerdo. La moda de los Yo remasters. no crecí con No, eso. No, exacto. Remix remasterizado 2020 y es como que esto no es lo que yo estoy... Y entonces Pero es ni como siquiera que eso en el cine es mucho peor. Es rarísimo. es rarísimo. Voy a decir específicamente de una canción de Judas Priest, del Sin After Sin, que se llama Star algo. Es la tercera canción del disco, Ok. eso sí lo sé. Y el tema es como que toda la vida lo escuché con una mezcla de sonido. Ajá. Y hay un efecto en especial en el que hacen un corte y lo que sigue a continuación es como el... Starbreaker. Starbreaker, Y gracias. me tocó buscarlo yo. No. Gracias. Starbreaker. Y entonces lo que seguía era como el delay, que era más bajito. Pero cuando hicieron el remaster, les dieron por poner la repetición casi que al mismo volumen del otro. Es como que... O sea, Sonaba había un diferente. compresor en el bus. Entonces se Exacto. subió el bus. No, Es madre. como, ¡no! Así no es. Ese no es el tema, así no es. Pero mire, ahí me vuelcas a un tema, y yo sé que estamos saltando, pero obviamente por las ramas. Por las ramas. Uno de los problemas grandes para mí que tiene el streaming de video, de películas, la censura. Uy. O sea, cambian las películas. Mira, el asunto particular, Me acuerdo, cosas tan bobas. me acuerdo de lo último de hace un mes y medio con Noviembre, con una sola frase y me da
rabia, en serio. Ok. Si han visto los artículos últimamente. El E.T. Ok. Spielberg cambió las escopetas que tenían los policías cuando estaban en la escena de las bicicletas antes de que empezaran a flotar por radios. Porque no quería que los policías le apuntaran con pistolas, con armas a los niños. Pero, pues, o sea, Ok, está había bien. un tema pues ahí. Está bien, sí. Y yo entiendo obsesiones, ¿cierto? Como la Blade Runner tiene demasiadas versiones. O sea, La cantidad de ediciones demasiadas por las versiones. películas, sí. Entonces Tiene entiendo 3 obsesiones. versiones de más. Sí, entiendo obsesiones, ¿cierto? Tiene Como 3 esa. versiones de más. Sí. Son 5. Tiene Y, 3 de más. y No. hay algunas cosas con las que entramos en polémica, ¿cierto? Como el de... hemos tratado de hacer capítulos en los que no hablemos de Star Wars, pero... Sí, ya sé de qué vas a hablar. Han Solo disparó primero. Han Solo disparó Listo. primero. Ok, listo. Sí. Entiendo también ciertas cosas, pero el otro asunto es, ya son las censuras. ¿Ustedes se acuerdan que hubo una época, más o menos como entre el 2010 y 2020, en el que nadie debía fumar? Sí, obvio. Sí. Pero es que es la misma cuestión. A ver, como músico de bares y de discotecas, hubo un momento en que agradecí increíblemente que se dejara. Ya voy, Bubu. Sí, no, Bubu tiene que ir detrás de Mauricio. Dale. de siempre. Que se dejara de fumar en los lugares cerrados. Claro, no, yo entiendo, le entiendo ese tema a nivel cultural y también pues uno era como que, oye, estamos respirando, es cierto, a esto huele el aire puro. Pero el asunto Bueno, es... el sudor. Bueno, el aire puro. Pero no me Pero estoy el tema intoxicando es- con el... El tema es, a mí, o sea, no, ¿por qué me cambias un personaje como Wolverine en los cómics a que fume? A que fume y mida 1.50, a Sí. que mida 1,80 m, no y fume. ya no fume, y- ¿cierto? Claro, No fume. Entonces el tema es, o sea, cómo el streaming ha ayudado y lo digital ha ayudado a la censura. A la censura por los productores, por las productoras, Sí, claro. pues per se grandes, pues entendiendo como la maquinaria. Y porque si las grandes productoras Y no como el tienen director. un público más amplio y dicen, es que yo le quiero vender esto a gente más joven, porque es que esa gente consume más. Sí, pero es claro y obvio. Y está bien. Pero el tema es, Necesito censurar esto. ¿por qué me cambias el mensaje? ¿Por qué me cambias el producto? Obvio. Y eso me jode del streaming. Hay cosas, y hay cosas que se volvieron entonces joyas, ¿cierto? Entonces se vuelve joya, eso, la versión de E.T. de las armas, el que la tenga en el Obvio. DVD original, se va a volver, pues es una joya. El tío que se fue y El- ya gorda, ya. Eso llama abandono de puesto. la, pero la- ya la- lo la- vamos, la versión del tema Vamos a de Star hacer Wars un- en la que Han Solo disparó primero, también vamos a hacer un es consejo de guerra. también es un asunto pues como de que se Dale, vuelven pues. joyas. Porque luego ya es la intervención excesiva de los estudios para decir, un producto lo voy a censurar. Entonces es como, este producto no tiene sangre. Ay, ay, ay. O Todo yo voy a volver la sangre azul. todo el Star Wars Disney. ¿Sí? O sea, como cosas así, ¿cierto? Entonces, ese tema del streaming me saca, porque cambia muchos temas de lo que era la producción original para ser políticamente correcto. Completamente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, eso, Vayan, el no tener accesos, me jode muchísimo. Venga. Entonces, obviamente siempre voy a preferir tener los formatos físicos. Claro, ahora voy a cerrar una elipsis que empezó hace media hora. Véanla. Yo empecé, esto es lo que estoy sobando hace rato. aquí. Esa es Bubu. Sí, eso es importante. Esa es la razón Sí, por la cual sí. cuando los barmans hacen BGR, cócteles, sí. Los hacen así arriba, no así, Sí, sí, hacen así. Cuando estaba hablando de todo el asunto de la degradación del formato y la manera en que funciona, estaba hablando también de la manera en que cambiaron los formatos de las representaciones pictóricas. Ok. No me voy a meter demasiado a No, fondo, métete, no voy a hablar de métete. cavernas hasta ahora, pero sí es cierto que hay una cosa específica, para no volvernos pues Be my guest. un tema imposible. O sea, Pero, por ejemplo, máster en historia del arte. lo que estás viendo en un museo que vale millones de dólares, posiblemente sea una representación muy bien hecha en impresión digital con un vidrio de seguridad, no el original. Es muy posible que el original esté en una bodega. Sí. Entonces es como... De una persona que no nos caería bien si la conociéramos. probablemente. Entonces, si estamos en una línea en la que estamos muy cerca de que el formato realmente está tan bien copiado
que no vas a distinguirlo y que no te dejan acercar lo suficiente para distinguir el trazo, es falsa la reacción corporal, porque nosotros, o sea, los humanos cuando vemos una obra de arte que hemos querido ver toda la vida, a mí me pasó en el Prado, a mí me pasó en el Moco, en Ámsterdam, o sea, A mí me pasó con uno Van Gogh. reacciona, uno empieza a sudar, uno tiembla, uno llora, A mí me pasó con pero Vincent. uno después se sienta en el tren y dice, sí sería el original. O sea, igual la reacción es original, uno reacciona de la manera más genuina posible, pero hay tanta plata de por medio que es muy posible que no estés viendo el original. Pues, Sí. o sea, es como... Claro. Bueno, y más con lo que ha pasado, Obvio, digamos, como de pues. los ataques. Claro, ahora te dicen, no, sí es el original, pero tiene una cobertura como, ay amigo, después de que robaron la corona hace un mes en el Louvre, yo ya no sé si es el original. Lo mío es más modesto. Yo solo puedo decir que tal vez haya visto un Ethel Gilmour original. Ay, ¿Sí o qué? sí, Sí. Pero ve, Pero, el Guayacán. exacto. ese. Pero ahora, ¿has visto cómo está ahora? No. Ahora vas al Museo de Arte Moderno y está el Guayacán y está debajo una silla y unas chanclas. Sí. No. Y eran las de ella cuando fue la última vez a ver el cuadro. Claro. Ah, qué bonito. ¡Wow! O sea, Eso, es una experiencia qué mucho bonito, qué bonito. más compleja. Pero es en el Museo de Antioquia. No, este estaba en el Museo de Arte Moderno. Bueno, yo lo vi en el Museo de Competigo con las Antioquia. chanclas y las... Sí. Sí, o sea, Bueno, Sí, igual. sí. Misma experiencia, distinto edificio. Medellín. Exacto, a un Listo, taxi. Listo. Pero, sí. O sea, es como... Me perdí. No, o sea, yo lo digo por esto, hablando de todo el asunto de las O sea, calidades. el tema de las experiencias. Yo descargo, Exacto. por ejemplo, ahorita estaba descargando, porque como ahorita voy en vuelo, entonces descargué un álbum de los Beatles y me salió solo la remasterización del 2022 y pensé, no sé si la quiero escuchar. Ajá. Pero entonces después dije, bueno, está bien, es un puto vuelo de media hora. O sea, voy a escuchar la remasterización y seguramente voy a pensar que es distinto, pero porque me sé ese álbum de memoria. Pero es que, o sea, O sea, hay remasterizaciones de remasterización. Mi O sea, experiencia con ese tipo de álbumes es de memorización, me lo sé. Y Pues, vuelvo al tema, digamos, del cine, porque es de una de las cosas que yo más disfruto y de las que probablemente más como conozca, pues, per se, así sea un poco lego, pues, en el asunto. Una cosa es que Ridley Scott haya quitado del avión que sale en Gladiator. Sí. ¿Cierto? Que tiene todo el sentido del mundo. O el boom, Puto sentido o el del boom. ¿cierto? O que Spielberg haya quitado las hijueputas alambres que se veían en Tiburón, pues que, ¿cierto? Porque, Ok. claro, ¿cierto? Sí. Ah, Eso es remasterizar, o sea, estoy limpiando un producto y no le estoy cambiando nada en la narrativa. sí. Ahí está bien, ¿cierto? Pero a mí sí me parece muy complejo eso en la música y en la pintura. Bueno, momento. Porque en la pintura Hay las algo reproducciones peor. en la pintura Ay, las reproducciones juegan en temas muy complejos. Están llamando y lo vamos a ignorar. Chao. Sí. Bueno, en fin. Hay algo complejo con ese asunto y está bien, una remasterización posiblemente se parezca más a cuando limpias un cuadro, cuando Ajá. estás haciendo una recuperación de un cuadro que lleva muchos años sin ser limpiado. Pero cuando estamos hablando de que cuando estás grabando usas un exceso de autotune, ya no estamos hablando de una remasterización, ya estamos hablando de un remake. Ajá, exactamente. Voy a ser un hijo de puta con ustedes dos. Gracias. Ok. Ustedes conocen lo del síndrome de París. ¿Hilton? No. No me hagas eso comprando whisky, huevón. O Paris, el hermano... Sí. Ah, ok. El que se robó a Elena. Sí, ya. No. Hay mucha gente que año tras año compra tiquetes para ir a París. Claro. Ah, sí, claro, lo de Japón. Sí, los japoneses. El tema salió de los turistas japoneses. Ajá. Per se, que es como que el París que me vendieron las películas. Exacto. Pero esto no es. Midnight in Paris. O sea, no puedo ir al pasado y hablar con Hemingway. No, pero ni siquiera es eso. Es como el tema, Algo así. el tema de tú llegas a París Y no es lo que y se te ve. ves obligado
a construir esa nostalgia que te vendieron ¿cierto? Claro, sí, tiene todo el sentido del mundo. Sí, porque es como el tema de como, ay, porque no estoy sintiendo lo que se supone que debo sentir. Exactamente, que como esos juegos pues como que de expectativas Es particulares. horrible decirlo de esa manera, pero ustedes no saben la cantidad de amigos, están llamando otra vez, la cantidad de amigos que Espérame, me toca pausar esto, joven. Y listo. ustedes no saben la cantidad de amigos que tienen el mismo síndrome, no solo con París, lo hemos hablado antes, en otra vida, con Buenos Aires, Ciudad de México y Nueva York. Que la gente viaja con una... Expectativa gigante. Sí, como que ya saben a qué van, o eso piensan. Que deben saber a Sí, qué van. claro, y se estrellan. Y para unos es una belleza y para otros es la cosa más tediosa del mundo. A mí me da un poco de miedo con Ciudad de México. Yo no conozco Ciudad de México y me da miedo pues como eso porque obviamente la cultura mexicana me gusta mucho. Y entonces sí me da como cosita pues eso. Ok. Sí, a mí me gusta la cultura mexicana, pero le tengo miedo a la comida. Lo sabemos. ¿A la comida o a Montezuma? A la A la maldición de Montezuma. Sí. Sí, al final es como expectativa versus... Y también pasaba con los formatos. Uno compraba un álbum sin haberlo escuchado. O sea, es el nuevo disco de la banda. En aquella época en donde Cuando uno compraba un disco era como, es el nuevo disco de la banda que ya me gusta. Y posiblemente uno nunca lo hubiera escuchado. O sea, como... Voy a contar una anécdota muy impactante de mi vida. los riesgos de los álbumes así. La primera vez que yo escuché Ginguna Gap de Therion fue en vivo. Porque Therion hizo la gira e incluyó Latinoamérica, pero por alguna razón extraña la banda llegó antes que el CD. ¿What? Ok. No, pero igual no era tan extraño. Recuerden que en Latinoamérica habían cosas que llegaban. Claro. Sí, sí, total, claro. Es más, ya van años después. La otra vez estábamos hablando de que a nosotros nos llegó mucho el mito de Candyman Exacto. y el mito de Halloween antes de que llegaran las películas. Exacto, o sea, exacto. porque las películas inclusive se demoraron casi 5 o 6 años en llegar acá. O sea, a esos niveles pues Sí, como es de cierto. desconexión. Entonces, es muy loco porque, o sea, Ginguna Gap es de las mejores canciones de Therion, pero es muy loco porque mi primera impresión de Ginguna Gap fue ver a Therion en vivo. Claro. Entonces, claro, la canción es muy buena, pero la canción, cuando la escucho en Spotify, porque la tengo Obvio, Spotify. en una lista de Spotify, ¿cierto? O cuando la escucho en alguno de los formatos digitales en las que uno no posee la música, pero la Sí. puede escuchar. Ajá. Entonces, Y de repente, perdón, hago el paréntesis ahí. Puedes escuchar todo el álbum menos esta canción. Uy, marica. Eso es súper bizarro de los temas de Spotify, pues, ¿cierto? sí. Ok, entonces, Corazón, ¿qué pasa? que Y estamos comiendo, entonces ella quiere Ya todo lo que se caiga. Ya se acabó. Y el tío Mauro a veces bota cosas. Entonces. Ay, sí. Y entonces es muy loco porque, claro, ¿Escuchaste todo el álbum en vivo? sí, no, fue como el disco de la gira. Después sí claro. lo escuché todo en vivo porque una vez en Medellín lo tocaron todo. Pero el tema es que, listo, yo lo escucho y me encanta la canción, pero siempre la sensación me remite a la primera vez que los escuché y Claro. que fue en vivo. Y que es muy bien, o sea, realmente es muy bien. O sea, Y que tiene que ver con lo que hablamos ahorita, ¿cierto? Y es que, claro, una cosa es escuchar el CD de Therion tocando Ginguna Gap y otra cosa es escuchar a Therion en vivo, Ajá. escuchando Ginguna Gap y estremeciéndote hasta las lágrimas. O sea, es otra vuelta. claro, Sí, es como, claro. yo diría que una experiencia interesante sería el adolescente que lo primero que escuchó de Pink Floyd fue el Pulse marica, eso sí que es raro. y se escuchó el Dark Side of the Moon entero en el Pulse. Sí, eso sí que es raro, sí, es como ese no es el Pulse, perdón, ese no es el Dark Side, pero sí es el Dark Side, Ajá. pero no sé, o sea, es como... Sí. Pero es particular y tiene pues una belleza particular. Pero ya ahí estamos hablando de las, como como las cosas extrañas de la percepción.
Claro, pero que tienen que ver un poco con el asunto como de cómo accedemos a ciertas cosas y cómo el acceder en ciertos formatos cambian ciertas percepciones. Sí, claro. Digamos, nosotros vimos Star Wars primero en el formato de televisión. En televisión. En tele. Y en español. En televisión y en VH. Y en español. O sea, y no era nada 16:9, que luego eso fue otra experiencia, ¿cierto? Nosotros vimos, pues, básicamente, o sea, casi todas las películas que vimos de Alien. ¿Recuerda tu experiencia de cuando que te presté el Blu-ray de Alien? Bueno, antes que nada y primero que todo, volvemos a esto, es que Blue está muy necia, entonces todos estamos Sí. mimándola para que se calme. Segundo, a mí hace 2 años y medio, 3 años me operaron de las tiroides, era una cirugía de cuello muy complicada y yo no me podía mover casi, y Alex me prestó los Blu-ray de toda la colección de Alien, y ese día me di cuenta que yo no había visto Alien. Yo Como, tuve esa ¿what? sensación y O sea, fue como, ese no era el color de Alien, ese no era el formato de Alien, Ese no era el sonido de Alien. ese no era el grano de Alien, era como, what? a mí me pasó eso cuando la fuimos a ver en el Tesoro. Ajá. O sea, yo llevo toda la vida viéndome Alien. A mí me pasó eso con el Blu-ray. en cine, cuando fui a ver El Exorcista y cuando fui a ver El Padrino. Fue como, El yo no había Exorcista. visto esto. O sea, yo no había visto esto. Exacto, pero Pues, para mí la experiencia más radical fue ver Alien en cine. Sí, Yo me imagino. nunca Sí, la había visto. esa fue de las más radicales. Nunca la había visto. Sí, para mí fue El Nunca. Exorcista. Fue muy loco. Esa fue muy loca y que bueno, esa la vi. Oh. Yo la vi como unas 3 veces en cine y eso El Exorcista fue una cosa de... Y eso y cuando fui este año a ver The Shining, perdón, el año pasado a ver The Shining en Cinemark, fue Claro. como, yo no había visto esta película. Y la vi en Blu-ray, Full HD, toda la vaina, pero verla en cine, full tamaño, full sonido, el plano del ascensor sangrando, y la fue como que yo no había visto esto. No, eso son otras cosas. Y volvemos al tema. O sea, Los formatos. ¿Cómo accedemos a ellos? Y cómo los formatos físicos y analógicos de alguna manera nos ayudaron de alguna forma también a compartir como comunidad por un lado, a ver cosas que no se disfrutan igual en lo digital y que lo digital está en este momento traspasado por censuras, por un montón de compromisos, por así decirlo, a nivel de las productoras, de que esto tiene derechos para este país y este no, y cosas por el estilo, ¿sí? Y que, Pero y es te un tema quieren de vender formato. versiones editadas y te dicen, es que esto no se entiende en Latinoamérica, entonces lo voy a quitar. Como, marica, entonces ¿dónde está el asunto del director? A lo mejor yo como latinoamericano tengo la suficiente conexión con esa cultura como para entender el chiste, pero ya te mandan cosas como editadas, como, pero o sea, me estás diciendo que es que estás haciendo una obra distinta para cada parche. Sí. No tiene sentido. Miren que es muy interesante. Mi película favorita de Stanley Kubrick es Eyes Wide Shut. Sí. Pero es Que para mí porque- siempre ha sido complejo porque para mí la edición no es Stanley Kubrick. Claro, claro. Pero fue la única película de Stanley Kubrick que de verdad vi en cine. Porque listo, vimos 2001 en El Tesoro, pero una versión digital. En cambio, Eyes Wide Shut era versión Sí, ¿no viste de celuloide? cine. Vimos celuloide. Ahí la vimos en celuloide. Sí. Pero igual, es ese tema. Igual también es un tema de la madurez del autor y de la gente que trabaja con él. Y claro, Eyes Wide Shut es Stanley Kubrick en el 99. Sí, claro. Y bueno, el asunto es eso. O sea, lo mismo de los medios. Los medios son una cosa muy bella. Y creo que en últimas es lo que hemos tratado de decir en estos 2 capítulos, pues, con un montón, pues, como de aristas. Y es como que la forma en la que nos acercamos al arte, sea cual sea su expresión, sea cual sea su efemeridad, pues por así decirlo, si es una cosa efímera o no, ¿cierto? De efemérides o de efímero. De efímero, nos crean una percepción y eso es lo que nos marca, ¿cierto? Pero luego también podemos abordarlo de diferentes maneras. Es decir, yo nunca había visto a Akira en cine. Dios, es cierto. Y vimos a Akira en cine Vimos a Akira en hace cine. un par de años. ¿Sí? Bueno, yo nunca he visto Ghost in the Shell en cine, pero la primera vez que vi Ghost in the Shell en un televisor 4K con buen sonido fue como, yo no Es había otra visto, cosa. yo no había visto. Uno no había visto. Es como, Entonces, Dios. como que esos acercamientos son como importantes, ¿cierto? Y es el asunto de es ¿qué tanto me estoy acercando a lo que
el autor realmente quiere que yo vea, quiere que yo escuche, Sí, claro. quiere que yo perciba, ¿cierto? Y eso es muy bello. Es O sea, discusión que teníamos la otra vez la materialización de lo que él tiene en De la su idea. cabeza, en su corazón, Exacto. en las tripas. exacto. Que era uno de los temas como que jugábamos con el de el filmar en IMAX, Ajá. ¿cierto? O sea, porque es una cosa, o sea, el riesgo tan grande de filmar en IMAX con las cámaras de IMAX que son la cosa más. Primero convencerlo de que te preste la cámara. Sí, además, Porque como, eso es como pedirle al el dueño como- del balón que te preste el balón. como- O un partido en el que vos no estás. como me imagino, Ajá, no, ajá. Pues es como... como me imagino Nolan diciendo en Batman, pasaron cosas. Sí. O sea, tú sabes que en el mundo existen las columnas. La cámara no estaba segura que existían las columnas. Entonces, como que Marica. eso, o sea, eso de acercarse al autor me parece muy bello. Y siento que mucho con los formatos digitales se ha perdido muchísimo eso. Muchísimo. Y que obviamente se ve mucho la codicia de las productoras con los formatos de streaming y los digitales. Bueno, Sí. Bueno, y ahí hay un tema, ¿cierto? Que hay como 70 temas. ¿Cuánto tiempo ¿Qué? tenemos? 15, Ok. 15-ish minutos. 15-ish. 15-ish minutos. 15 son 20 y algo, listo. Sí. ok. Entonces, porque, y creo que esto nos sirve de introducción, porque estamos hablando, o sea, Eyes Wide Shut es una película de hace 26 años. Sí, A ver, era necesario, Mauricio. sí, era Sí. necesario. Ok. Sí, sí, sí. El último Era necesario porque nuestros libros favoritos son de hace 150 años. Son mucho más viejos. Son Sí, de sí, hace yo sé. 150 años, Sí, sí, 170 Sí, yo años. sé. Nuestros libros favoritos ya son de dominio público. Exacto. Y sin embargo, hay editoriales que tienen derecho a cobrar un montón de plata porque su versión es mejor que las otras, a pesar de Según que, ellos, igual. a pesar de Pues, que Son derechos. Son versiones Son libres. versiones libres. Ajá. Sí, eso. Sí, por traducciones y otras cosas, pues. sí, y esto nos da el pie para hablar del libro impreso. Bueno, todos sabemos que si queremos comprar un manuscrito previo a Gutenberg, nos vamos a tener que bajar de esta vida y la otra para comprarlo. No sé si quiera yo comprar un manuscrito. Exacto, pues sí, pero no, todos sabemos pero que entiendo si el quisiéramos. concepto, ajá. Sí, exacto. ¿Te imaginas uno leer Un libro impreso O sea, como- Gutenberg. pasar la página. como la poética? Bien. Ajá. La poética de El Aristóteles ácaro. en griego y decir, estos hijueputas se equivocaron, no entendieron este Esto concepto. es una mala traducción. Ajá. Post Gutenberg hay muchas cosas a las que tenemos que agradecer y a muchas que no. Como que, por ejemplo, el martillo de las brujas fue lo que fue de cuenta de Gutenberg. No él, sino de su invención. Nunca hubiéramos tenido el poder de la Inquisición como lo conocemos actualmente si no hubiera sido por la imprenta, Ajá. por ejemplo. No, Que no. es más o menos volver al asunto de no conoceríamos lo que conocemos ahora si no hubiera sido por lo que es copiar o quemar un álbum. No, Ajá, no, o sea, no hay forma en que ningún triunfo de la Implique ciertos humanidad, fracasos. de la humanidad como en ese espíritu de ágape de la humanidad, no hay forma en el que el sistema no lo convierta en un triunfo de ellos. Totalmente. Vamos a dejar esto claro. No sabemos dónde está el límite entre la Edad Media y la Edad Moderna. Hay dos hitos. Sí, O muere el Imperio Romano hay tres. de Oriente, bueno, sí. Hay tres. O muere el Imperio Romano de Oriente, que es guerra. Sí, O hablamos de la imprenta, sí. que es básicamente, esto va a ser horrible, pero es como hablar de la copia de la pornografía, porque lo primero que se copió podrá ser la Biblia, pero lo que hubo para ahí para adelante no fue precisamente sagrado. No, Y- no es que la Biblia sea muy sagrada, pues sí, no es que la Biblia no esté exenta de pornografía, pero No estamos hablando del cantar de los cantares, pero bueno. ¿Y cuál es el tercero? El descubrimiento de América. A eso nadie le importa, eso no es el descubrimiento, eso es la toma
armada. Sí, Ya. sí, pero, El inicio de la colonización. pues. O sea, La colonización de América. Sí, Sí, Bueno, y es eso, cierto. lo voy a poner así, y les volteo más el asunto. Y eso siendo eurocentristas en la visión de la historia. claro, total. Claro, Esto es lo que claro. le vale tres tiros de Pero verga, fue- Porque en Oriente esto vale tercera de mierda. pero fue desde la perspectiva eurocentrista que dijeron Exceptuando como, el tema de los barcos. América, hay más mundo del que nos imaginamos. Son cantidades ridículas de oro llegando a América para ser intercambiadas con Asia. Ajá, o que sea, es que está ahí bien. sí es la parte de la influencia Que ahí donde está el asunto. entra un asunto pues por ese lado. Pero sí, el asunto de la primera copia de ese estilo, no hablando de los sellos indígenas que ya existían, no hablando de, o sea, no, de lo que representó poder copiar libros en el esquema de Gutenberg, eso es una cosa muy demente para el Claro. conocimiento humano. O sea, es... Y se vuelve el tema es ese, o sea, como que es, puedo reproducir. No, y hay una cosa más además de eso. Nos estamos acercando a Hay una Walter cosa- Benjamin. Hay una cosa más allá de eso, porque no es ni siquiera el tema de poder reproducir el libro, sino que tú para qué querías aprender a leer en 1300. No, total. Sí, no había, no, o sea, Había- no, tenía que no es haber como un que montón de tuvieras cosas detrás. acceso a algo para leer. Claro, Pero ahora sí lo tienes. es cierto. No, total. Pero entonces hay un montón de procesos en medio. Es como listo, en principio son solo las letras, Ok, hay bueno. que dibujar lo que quieres hacer, luego puedes prensar, luego vienen las planchas para hacer los dibujos, luego vienen esta cantidad de artistas los siglos siguientes para que no podemos prensar las ilustraciones también si lo hacemos bien. Y empieza todo este asunto de hay que firmar lo que hiciste, porque es que esto es tuyo. Ok, O sea, es como, Pero vamos hay- a reproducirlo, pero es que momento, ¿esto de quién es? pero hay una- Antes no importaba, o sea, sí, es como- sí, no, pero sí importaba. Porque si hay un antecedente. En gráficos no, pero... En gráficos no, en gráficos Sí. no. Pero, Pero, en la pintura no. No se No, firmaba. no. No se firmaba ni se consideraba una cuestión de... Alex, Ah, ok. la invención del autor ocurrió en Grecia hace 2500 años. Ok. O sea, antes de que los griegos aprendieran a escribir, no importaba quién hacía la escultura, quién es qué, ese no no es el importaba punto. quién hacía el dibujo y no Ok. importaba quién contaba la historia. Eso no es el punto. Pero cuando los Lo que no griegos... acabo de entender es cómo hacían los griegos pues para hacer matemática con él. Y. No, pero eso eran los Sí, romanos. pero ¿Por qué? y- Porque los griegos eran Ah. alfa, beta, gamma, delta, hasta omega. Había primero que negociar con los árabes para poder Eso. aprender. Claro. Esos sí eran tecos. Sí, A María. pero entonces, el tema es, la primera vez que alguien dijo, esto lo escribí yo, fue un griego. Fue un griego. Y es O un sea- tema de ego, pues, de alguna manera, pues. O es jugando un tema de. ¿Qué? ¿Resonancia histórica? O sea, es como que, listo, los sumerios se inventan la escritura y empiezan... Plantan la semilla de la civilización. Exacto, y entonces Básicamente, como porque- que la gente dice como que, uy, estos manes... Claro, que lo que alguna vez habíamos hablado del tema de que la comunicación es uno de los semillas gigantes de la comunicación, o sea, de la civilización, de lo que plantea el hecho de que una civilización exista es porque empieza a comunicarse. Exacto, Ajá. pero antes de los griegos, toda la literatura era de toda la sociedad. Ok. Es que el punto es... Y los a griegos que- son los primeros que dicen, esto lo escribió Heródoto, ¿A qué le esto estás- lo escribió es- Aristóteles, esto lo marica, escribió... lo peor es que fue lo primero que... Heródoto y yo que tenemos de acuerdo en algunas cosas, pues. El punto es muy posible que puedas poner una nota al pie diciendo esto lo hizo tal persona porque necesitas un reconocimiento histórico más que una cuestión de ego. Ok. Pero en cuestión de arte, escultura y todo eso, no era No, necesario no era porque necesario. estábamos hablando de que no había una creación real, sino que era una reproducción idealizada de la realidad. Acuérdate con el asunto de la caverna de Platón, todos son sombras. Ajá. Entonces estamos haciendo una idealización, una representación idealizada, entonces al final firmar para qué. Sí, o sea, en últimas lo que estoy jugando es, yo estoy haciendo lo mejor que puedo ver y lo mejor que puedo pensar, lo mejor que puedo hacer. Con los sentidos que tengo. Ya. Entonces es como, No, y es la respuesta a la pregunta de ¿para quién lo hago? Ok. el principio tiene un final ya apuntado.
para quién estoy O sea, escribiendo, para quién volvimos estoy a Napster. diseñando, para quién estoy. Sí, claro, volvimos Volvimos a Napster. Volvimos a Napster. Sí, pero entonces, bueno, aquí el tema, o sea, bueno, el foco, sobre todo, es que a mí el asunto que me parece particular en cuanto a los formatos es como que, mire, las ilustraciones, o sea, lo que es la ilustración, no, las reproducciones acercaron el arte a un montón de gente, ¿cierto? O sea, acercaron la pintura a muchísima gente, O ¿cierto? sea, yo sé que amo a Dalí. Por las reproducciones. Eso, sí. Yo no he visto un Dalí original. Ya voy a hablar. Yo solamente, yo pude ver un Van Gogh original y yo, o sea, bueno, varios Van Gogh original y yo soy feliz por eso. Pero después de ¿Cierto? cuántas Pero después de reproducciones? muchos años. Después de muchas reproducciones. Después de muchas reproducciones, ¿cierto? O sea, y entonces el tema es ese. Pero si no existieran las reproducciones, si no existiera ese esquema de la piratería, porque ese es el foco de lo que serían las reproducciones, mucha gente nunca buscaría a ese artista. Mira, como, a ver, hablando de eso cuando estaba haciendo la maestría, con todos los maestros, con un montón de imágenes. Esto es una reproducción. Exacto. Nos sentamos A a muy hablar nivel poco, pues. con el maestro, como el director de la maestría, y nos dice, o sea, a mí me encanta que ustedes puedan ver estas cosas, que las puedan buscar en línea, y que puedan entender y tratar de hacerse una idea del formato y todo. Y él dice, cuando yo fui a hacer la maestría y el doctorado, la universidad en Italia donde él hizo esos estudios tenía en ese momento la biblioteca más grande de reproducciones del mundo, porque vos entrabas y podías ver fotos de todos los cuadros que uno hubiera querido ver en la vida, y eso para un estudiante de arte era como lo mejor que le podía pasar en la vida. Ajá. Estoy hablando en los finales de 60s, en 70s, ¿sí o no? En este momento, para un pelado de 15 años, es la cosa más estúpida del mundo. Pues es como, pues, o sea, yo entro a Google Arts y veo absolutamente todo lo que quiero ver. Y si no está ahí, está en alguna página pirata, porque sea una obra que salió hace poquito y alguien le tomó una foto. Porque encima hay un asunto con este asunto de alguien le tomó una foto a la obra. Sí, Es como... pero ¿cuántos píxeles tenía la cámara con la que tomó la foto? Y eso él vivía en Italia cuando hizo esto. Y O sea, la es un man luz- que estuvo estudiando en Roma y en Florencia, y que fue a la Claro. galería de los Y es Uffizi, fotografía. Y que no, o sea, Claro, O sea, que- no fotografía digital. fotografía de Claro, verdad. porque está el tema de la luz, la reproducción, la copia en qué papel está, Pero el hay algo, mate, el pero hay algo, brillante, pero hay un algo montón de cosas. peor Hay un montón de que le va a variables, romper el pues. corazón a un montón de gente seguramente. Si a usted le gusta Van Gogh y lleva un montón de años viendo los Van Gogh de las reproducciones que todos conocemos, que De son Taschen, lo más generalmente. fiel posible, que las de Taschen están muy bien hechas, y usted va al museo, Van Gogh toda la vida pintó con pigmentos malos, muy baratos, porque Theo no era precisamente el man que tuviera más plata en la vida, y porque No es gratuito que tuvieran que vender pinturas para lavarlas, para vender el lienzo. y porque honestamente, aunque digamos que los flamencos y holandeses, y esa región es un poco confusa por no darle un solo nombre, pero esa gente se inventara el asunto de la pintura al óleo, había un montón de pigmentos que no eran lo suficientemente estables, y han pasado tantos años que yo ahora voy a ver unas flores de Van Gogh Hay degradaciones. que eran amarillas y se ven moradas. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta hicieron mella en los pigmentos originales. Entonces lo que estás viendo en una copia no lo vas a volver a ver en el Museo de Van Gogh en Amsterdam en este momento. ¿Es menos bello? No. Yo lloro cada vez que voy. Que conste. Pero es las es la seña de que definitivamente no sabemos lo que estamos viendo. O sea, tenemos una idea, tenemos una impresión del universo en el pasado, pero a final de cuentas lo que conocemos, la realidad, es solamente Es la un eco. luz, la luz rebotando sobre algo que ya no existe. Exacto. Ya. Es un eco. Todavía estamos en la Ya. cueva de Platón. Ya, literal. Todavía estamos en la Es cueva de más, Platón. me vuelvo un tema físico. Cuando hablamos de las estrellas, esa estrella está muerta, este cuadro está muerto hace 100 años, pero no lo sabemos. Ajá. Qué lindo. Porque es eso. O qué horrible, no sé. qué lindo. Es lindo. Qué lindo. Eres muy lindo. Pero sí, sí. Es lindo. Estamos viendo un eco. Sí, sí, literal. Estamos viendo un eco. La estrella está muerta. Estamos viendo un eco de su vida. No es menos bello, es Y estamos solamente, viendo el eco de es eso. solamente el eco de eso, ya. Exactamente. Pero eso permite mucho del formato físico y del compartir de los formatos. Que ese es el último, de alguna manera, lo que hemos hablado varias veces nosotros tres fuera del micrófono. Y era como que el streaming, lo digital, ha jodido muchísimo eso.
Completamente. No es lo mismo que tú veas una reproducción de Van Gogh en una pantalla de un monitor que no va a tener la misma sensación de algo físico. Y está mucho más alejado que incluso lo que tú puedes ver en un libro impreso de Taschen, porque tiene unos temas en que el papel tiene unas sensaciones, Total. el brillo del papel tiene unas cosas y todo eso. O sea, si ¿Cierto? pueden ir a ver un Guayacán de Ethel en vivo, o Las Meninas, es como, Como es dijo- otra cosa. O sea, como dijo alguna vez Juan Diego en un correo para todos, cerdo inculto, ser por no haber visto Las Meninas. Sí. Porque Las es Meninas eso. o la familia real de Goya o los cuadros. Honestamente, habiendo estado delante de Las Meninas, que lo amo, que es como el cuadro real, todas las vainas. Por ejemplo, para mí, ver al Greco, ver pinturas del Greco de frente, ver horizontes por primera vez en un... O sea, Horizontes es muy lindo. oh, Gracias, me salvaste ahí porque estaba que te pegaba con el Greco. no, el Greco es divino, no voy a decir eso. Pero horizontes es una belleza. Pues, Ahora, pues, Berlín Guernica. el Guernica no es verlo, es llorarlo. Sí. Que para mí fue una cosa muy compleja cuando yo lo vi, porque yo dije, o sea, yo sabía que era un mural. Pero no Pero es no sabía que era un mural. No era O sea, el era mural. un mural, o sea, una cosa. No, es desproporcionado. Es un una tema cosa de absurda. dimensiones. Exactamente. Sí, pero el asunto del arte, Realmente cuando estás absurdo. intentando transmitir una cosa tan tesa como lo de... como que el fascismo acabe con un pueblo entero, es una cuestión de dimensiones. Entonces cuando yo entré a la sala, lo mismo. Fue como, ay, ya el cuadro está permanentemente En el Reina en Sofía. Reina Sofía. Vamos. Esta es la sala, y yo, pero esto es muy grande. Y cuando... como, Hijo de la gran. Porque en realidad es que y es eso, o sea, y eso tiene el formato físico. es O sea, impresionante. es una explosión compleja que es igual, o sea, creo que eso sí nos ha jodido lo digital. Eso y lo que hablamos alguna vez de lo del tema de la atención. Que creo que eso es para otro podcast, pues, voy per a se. hacer una pregunta muy malintencionada. Teniendo en cuenta que faltan como 4 minutos, pues. Está bien. Y O 3 o infinito. ¿Cuatrish? Voy a hacer una Cuatrish. pregunta muy Fiesish. malintencionada. Porque a este nivel de alcoholemia Pues ya estamos no soy sobrios, tan buen Mauricio, tipo. estamos sobrios. Ustedes A ver, María. sí. tienes una obra original. No. Ninguna. Tengo una obra original. Tengo un Fer original, una grabación que me mandó hace como. Vale, Es cierto. vale, Es vale, cierto, vale. Es cierto. Vale. Tiene una primera versión de una canción. Ajá. Es más, en estos días me la encontré otra vez en Gmail. Tengo un cassette de una premezcla de un álbum que nunca salió de una banda muy importante y no voy a soltar ese cassette nunca en la puta vida. Y no lo puedo decir al aire, después les Por cuento. Cristo y por la Virgen. Sí. Este nos ganó. Sí, o sea, Sí, es como... sí, no. O sea, es como... O sea, como- O sea, yo tengo al menos 2 obras originales. Sí, es que importantes. hay cosas a las que uno se aferra de eso. Yo tengo 2 obras originales importantes, pero eso está interesante. Ahorita les cuento. Es... Ay, ¿Cuáles tienes originales? Los amamos, los sentimos, Bueno, los queremos. Sí. whatever. ¿Cuáles originales tienes? Yo tengo un Muñoz original y tengo un Franco original. Ok. Ok. Yo puedo creer que tengo todos los originales en maqueta de todos mis álbumes. Que supongo que para alguien Ah, debe bueno, valer en está algo. bien. Sí, Bueno, pues, bueno, claro. O sea, todas las maquetas originales claro, de mis álbumes. yo tengo las versiones digitales de mis composiciones. Exacto, sí, como Claro, o sea, nadie más obvio. tiene esto. Exacto. Sí, yo también tengo unos Hago originales. Ajá. Alexander Gómez Osorio. Ajá. Hago. Originales. Me parece De muy mis bien. cuentos. Te voy a decir Hermes Alexander Gómez Osorio. Ok. Ok. Para lo de que la Pa' que el lago no quede mal de ortografía. Ok. Está bien. Hermes. No, Eh, Héctor Alexander, no, Hermes. Hermes, es mejor Hermes. Hermes. Bueno, no. Que Héctor toda la Nada, vida. creo que en este momento lo dejamos acá. Sí. Amén.
Esta rama porque quedó bien. tocamos un montón. Esta rama se imprime. Interesantes. Gracias, Fer, por venir, por acompañarnos Con siempre. gusto. Bienvenido, pues, obviamente, acá. Un brindis. Ay, no Otro. tengo que Por favor, esto hay que solucionarlo. Un trago de Robitussin. Sí, eso. Medio. Medio trago de Robitussin. Además, Eso, ya. Lo peligroso de Robitussin es que no tiene. No tiene. Sí. El dispensador, pues, como Entonces para controlar Claro. el trago se va y se va. Claro, y se va. eso es lo peligroso. Eso es lo claro. peligroso. Ok. No la cantidad de azúcar que nada. tiene, pues, ¿no? Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta acá. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Podcast Ramas, en Instagram. Y nada, buena noche. Nos Buenas vemos en la siguiente rama. Buenas noches.